Hola a todos, mi nombre es Ángel Villarruel, les saludo desde descargasinformática.blogspot.com y del canal de YouTube Educación Informática. En esta oportunidad vamos a analizar el ordenamiento de un vector a partir de un algoritmo en PSeInt. Entonces comenzamos con el análisis. Listo, entonces básicamente vamos a hacer un análisis breve del diagrama de flujo. Entonces ingresamos la cantidad de elementos del vector que van a estar expresados en la variable n, y aquí pues se ingresará uno a uno los elementos del vector datos en la posición i. Después tenemos dos variables, una variable i y una variable j. Y acá en el vector datos hacemos el control para clasificar los elementos utilizando la variable aus, como auxiliar para el ordenamiento del vector. Y por último imprimiremos. Vamos a examinarlo ahora en más detalle en el código, ¿no? Entonces comenzamos con la prueba de escritorio. Bueno, tengo un vector que se llama vector datos. Pongámosle el nombre acá. El vector datos vendría a ser el nombre de mi vector. Tenemos una variable n. Tenemos una variable n acá. Entonces voy a ingresar 4 elementos del vector. Esto va a estar expresado en la variable n. Y comenzamos a hacer el ciclo. Dice, ingrese el elemento i del vector datos. Entonces, este vendría a ser mi vector datos. Y tenemos un contador i, en este caso. Este es el nombre de mi contador, que va a comenzar en 1, va a pasar a 2, a 3 y a 4. ¿Sí? Este sería la variable i, que es el contador de los elementos del vector. N sería el número máximo de elementos del vector. Entonces comenzamos. Dice que i comienza en 1 hasta que sea menor o igual que n, que es 4. Y con incrementos de 1. Dice, escribe o ingrese el dato en el vector en la posición i. Entonces leo el vector datos en la posición i, que en este momento está en 1. Ingresaré el valor de 5. Listo. Viene acá fin para y automáticamente hace un incremento de i más 1. En este caso sería 2. Y pasa ahora a 2. De tal manera que viene acá y pregunto, i es menor o igual que n, que vale 4, 2 es menor o igual que 4, pues sí, vuelve a entrar al ciclo, y de esta manera dice, escribir, ingrese el elemento 2, leo el vector datos en la posición 2, y va a ser ahora 7. Vengo a fin para, y una vez más la variable i se incrementa en 1. En este caso, 2 más 1 viene a ser 3. Viene acá y la pregunta es, ¿la variable i, que ahora está en 3, es menor o igual que 4? Sí. Entra al ciclo de repetición y nos da el mensaje, ingrese el dato número 3. Entonces leemos el vector datos en la posición 3, que sería 2. Listo, una vez más venimos a fin para y terminamos. Hacemos el incremento de i más 1. En esta oportunidad, ahora i vale 4. Una vez que i vale 4, nuevamente regresamos y preguntamos, ¿4 es menor o igual que n? Es decir, ¿4 es menor o igual que 4? Sí. Entonces, como es positivo, ingresa al ciclo de repetición y escribimos, ingrese el dato 4, leemos el vector datos en la posición 4, en este caso va a ser 9. Venimos a fin para y automáticamente se hace un incremento de 1 en la variable i, de tal manera que ahora el valor es de 5.
da la vuelta el ciclo y dice i, que en este momento vale 5, es menor o igual que n, que vale 4, pues simplemente no, ya no cumple la condición, salte el algoritmo a esta parte y ahora comenzamos el proceso de ordenamiento. Pero prestemos atención hasta acá a lo que hemos realizado. Básicamente hemos ingresado estos elementos dentro del vector, de tal manera que, como usted puede notar, no tiene orden particular. Está 5, 7, 2, 9, no hay orden alguno. Ahora vamos a hacer el proceso utilizando el algoritmo para que estos datos lleguen a estar ordenados. Veamos cómo haremos esto. Entramos ahora i, la variable i comienza nuevamente en 1. Borramos esta información. Entonces, este sería el contenido de la variable i. Pero ahora ya no solo tenemos la variable i, sino también la variable j. Tenemos aquí la variable j. Y dice que la variable i comienza en 1 hasta que sea menor o igual que n, es decir, va de 1 hasta que sea menor o igual que n menos 1, es decir, menor o igual que 3. En contraparte, la variable j comienza en i más 1, es decir, en 1 más 1 comienza en 2. ¿No? J comienza en 2 hasta que sea menor o igual que n, es decir, menor o igual que 4. Listo. Y de esta manera comenzamos ya ahora a hacer la pregunta, ¿no? Noten lo siguiente, la variable i comienza en la posición esta, en la primera, la variable j comienza en la posición 2, de tal manera que en el primer proceso haremos la comparación de estos dos elementos. Y hacemos la siguiente pregunta con una estructura así entonces. Decimos, el vector datos en la posición i, es decir, 5, ¿es menor que el vector datos en la posición j? ¿5 es menor que 7? Sí, definitivamente. Entonces, dice que ponga una variable aus, genero una variable aus, y en aus ponga el vector datos en la posición i. El vector datos en la posición i es el valor de 5. Y ahora dice que en el vector datos en la posición i, ponga lo que tenía en el vector datos en la posición j. Es decir, que borre esto de aquí y ahora ponga el valor de 7. Muy bien. En contraparte dice que ahora en el vector datos en la posición j, es decir, acá 2, borre ese elemento. En el vector 2, borre ese elemento y asigne lo que tenía en la variable aus, que es el valor de 5. Bueno, ahora podemos entender que se ha utilizado esta variable aus para poner el elemento acá, borrarlo, cambiarlo de aquí a acá, y nuevamente el elemento de la variable aus, ahora ponerlo en la posición en donde pertenece. Claro, debe ser debajo del número 7, ya que es menor. Venimos a fin si, en fin para, automáticamente tenemos que hacer aquí un j más 1. De manera automática, cuando llego al fin para, hacemos un j más 1. ¿No? Listo, en este punto, ahora j ya no vale 2, ahora j vale 3. Y damos la vuelta acá y decimos, j es menor o igual que n, 3 es menor o igual que 4, sí. Pasa como verdadero acá y ponemos, si el vector datos en la posición i, es decir, 7, ¿es menor que el vector datos en la posición j? ¿7 es menor que 2? No, no es menor que 2. Entonces, en ese punto, salta acá a fin para y hacemos un aumento de j más 1. En este caso, j ya no vale 3, sino 4. Damos la vuelta y preguntamos, j, que vale 4, ¿es menor o igual que 4? Sí.
pasa a la estructura así entonces y se pregunta, el vector datos en la posición i, es decir, 7, es menor o igual, 7 es menor o igual que 9, pues 7 es menor o igual que 9, vemos que claramente sí es cierto, 7 es menor o igual que 9. Entonces, en la estructura sí, comparamos el vector datos en la posición i, es decir, el vector datos en la posición i, es decir, 7, pues como es menor que 9, hacemos el cambio. En la variable aus ponemos el vector datos en la posición i, en este caso 7. Ahora, en el vector datos en la posición i, ponemos el vector datos en la posición j, es decir, borro este valor y ahora lo pongo acá el 9. Y ahora en el vector datos en la posición j, borro este valor y pongo lo que tengo en la variable aus, es decir, 7. Bueno, de esta manera vengo acá y hago la operación de j más 1. Ya no es el valor de 4, ahora es 5. Y hago la pregunta, ¿5 es menor o igual que 4? Definitivamente no. Salte el algoritmo a este punto y viene y hace un aumento en i. En este caso, i ya tiene el valor de, ya no es 1, ahora i tiene el valor de 2. Listo. Ahora pregunto, ¿2 es menor o igual que 3? ¿Que n-1, es decir, 3? Sí. Paso acá y ahora j comienza en el valor de i más 1. Se borra esto. J comienza en el valor de i más 1. Es decir, j comienza en 3. Listo. De tal manera que ahora hacemos la pregunta. ¿J es menor o igual que n? J que vale 3 es menor o igual que 4, sí. Ahora hacemos esta pregunta. El vector datos en la posición i, en este caso 2. 2 es menor. 2 es menor que el vector datos en la posición j, es decir, perdón, 5 es menor o igual que 2. Pues este no es el caso, entonces de tal manera que termina el fin sí y hacemos un j más 1. En este caso pasa a ser el valor de 4. Listo. Venimos acá y hacemos la pregunta, ¿4 es menor o igual que 4? Sí. Entra nuevamente al ciclo de repetición y hacemos el vector datos en la posición i, es decir, 5 es menor o igual que 7. 5 es menor o igual que 7, definitivamente sí. Entonces dice que en la variable aus borre el contenido, ponga lo que tiene el vector datos en la posición i, es decir, que ponga 5. Y ahora en el vector datos en la posición i, el vector datos en la posición 2 dice que borre ese valor y ponga el vector datos en la posición j, es decir, que ponga el valor de 7. Ahora, dice que en el vector datos en la posición j, el vector datos en la posición j ponga el contenido de aus, es decir, borro y pongo 5. Listo, una vez que tengo el valor de 5, ya he hecho este proceso y vengo a fin para y en j más 1. Ahora ya no es el valor de 4, viene al valor de 5. Y me doy la vuelta y pregunto, j, es decir, 5, ¿es menor o igual que 4? Pues ya no. Entonces viene a la siguiente línea y hace un aumento en i de i más 1. Ahora ya no tengo el valor de 2, sino de 3. Y vengo acá y pregunto y digo, ¿3 es menor o igual que 3? Pues definitivamente sí. Paso al ciclo de repetición interno y dice que comience j en i más 1.
En este caso acá en 4. Y hago la pregunta, ¿4 es menor o igual que 4? Sí. Paso al ciclo sí entonces. Y de esta manera hago la pregunta, el vector datos en la posición I, es decir, 2, ahora 2, ¿es menor que el vector datos en la posición J? ¿2 es menor que 5? Definitivamente sí. Entonces dice que en la variable aus, borre ese valor, ponga el vector datos en la posición I, es decir, ponga el valor de 2 acá. En el vector datos en la posición I, tendré que borrar ese valor y poner el vector datos en la posición J, es decir, 5. Ahora, en el vector datos en la posición J, en este puesto de acá, dice que borre el elemento y ponga lo que tenía en la variable aus, es decir, 2. Listo, de esta manera termino el fin sí en JJ más 1, de 4 pasa el valor de 5, borramos el valor de 4, da la vuelta el ciclo y pregunto, ¿5 es menor o igual que 4? Pues definitivamente no, salta esta línea y hace un I más 1. Ya no vale 3, ahora vale 4 y viene acá y hace el siguiente ejercicio. Y que vale 4 es menor o igual que 3, que n menos 1, pues ya no cumple esa condición, salta el código acá y definitivamente ahora comenzamos la impresión de todos estos elementos del vector. Podemos notar básicamente en este punto que todos los elementos del vector ahora, antes de ser impresos, ya están perfectamente ordenados. Tenemos 9, 7, 5 y 2. Ahora vamos a proceder a imprimirlos en pantalla utilizando un color para ilustrar el punto, ¿no? Listo, entonces comenzamos. Ahora la variable I dice que comienza en 1. Nuevamente limpiamos las variables. La variable I comienza en 1 hasta n, es decir, hasta que sea menor o igual que 4. Y dice que escriba el vector datos en la posición 1. Imprimo 9. Da la vuelta el algoritmo haciendo un I más 1, en este caso 2. Escribo el vector datos en la posición 2, imprimo 7. Ahora, básicamente, se da la vuelta haciendo un aumento de I más 1, 3. Imprimo, pregunto, ¿3 es menor o igual que 4? Sí. Imprimo el vector datos en la posición 3, es decir, este valor de acá, 5. Hago un I más 1, 4. Vengo acá y pregunto, ¿4 es menor o igual que n? Definitivamente sí. Dice que escribe el vector datos en la posición 4. Está impreso esos valores. Y ahora una vez más hacemos un I más 1. La variable I queda en 5. De tal manera que vengo acá y hago la pregunta, ¿I que vale 5 es menor o igual que n que vale 4? Pues ya no cumple la condición. Y fin algoritmo. Una vez que tengo toda la información, podemos ver que está perfectamente ordenado el algoritmo. Tenemos 9, 7, 5 y 2. La técnica que se utilizó es comparar este valor con el de acá, el valor 1 con el 2, el 3 y el 4. Después el valor 2 con el 3 y el 4. El valor 3 comparar con el 4. Cada vez que había un número que era, en este caso, mayor que el otro, se utilizaba la variable aus para el intercambio de elementos y de esta manera se fue ordenando todo progresivamente. Vamos a ejecutarlo en este caso acá en PCInt. Ingresamos 4 elementos como en el ejemplo que tenemos acá. Vamos a ingresarlo en desorden. Primero el 2, después puede ser el 5, después el 9 y después el 2, 5, el 7. 2, 5, 9, 7. Y como podemos notar acá, tenemos en perfecto orden el ordenamiento del vector. Tenemos 9, 7, 5 y 2. De esa manera hemos realizado el ordenamiento del vector.
Eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias y hasta pronto.